Bueno, vamos a terminar esta clase que dejamos pendiente. Ya son pocas diapositivas para concluir con lo que es la introducción. Y ya pues para el próximo fin de semana entraríamos de lleno con las clases, digamos. Porque esto es un panorama, como les decía. Esto es un panorama y quería que quedara bastante claro más o menos de qué vamos a hablar. Y así pues prepararse y ir orientados hacia los temas que vamos a desarrollar en lo que respecta a embriología y posteriormente histología. Entonces entremos de lleno. Ya son pocas diapositivas, 8 diapositivas más lo que hacen falta, y ahí pues terminamos. Permítanme, creo que aquí ya me perdí. Ahí está. Entonces pues decía, vamos a terminar con las clases con esta clase de introducción de embriología. Casi que me adelanté un poco porque aquí tengo la descripción de los periodos postnatales, o sea, ya un poco más de lleno con respecto a los periodos de los cuales hablábamos. Vea, el del neonato pues es poco porque son los primeros 4 semanas de vida del niño, del neonato o recién nacido. Y pero es parte de los periodos postnatales. Y luego pues inmediatamente viene la lactancia, como lo podemos ver ahí. Permítame, voy a activar mi puntero. Aquí está. Entonces vemos pues la lactancia, y como les hablaba, pues sí es algo importante la lactancia materna, porque es la que va a asegurar pues una buena salud de esos recién nacidos. No quiere decir que los niños que no tomaron pecho no tienen buena salud, no, ¿verdad? Porque también depende del medio ambiente. Yo, por ejemplo, les digo, mis hijos ninguno tomó pecho, todos fueron cesárea, y después de la cesárea, si no hay un estímulo en el seno materno, pues la leche tiende a no producirse por un lado, y tampoco el niño pues media vez toma pacha, se le hace más fácil porque la leche baja por gravedad. El niño no tiene que hacer ningún esfuerzo, y en cambio con la leche materna tiene que jugar un rato, tiene que pelear para que estimular el pezón, hacer pezón en algunos casos, y por ende pues bajar la leche. Y con el pecho, con la pacha, pues no, ¿verdad? Entonces más que todo viene a ser costumbre, ya después de 3 días querer poner a un niño que ya tomó, ¿qué? 8 pachas por día, imagínense, 7, 6, 8 pachas por día, venir a quererle poner un pecho que no va a salir leche aunque medio lo estimule, entonces va a estar muy difícil. Entonces eso hace que se pierda, pero pues sí hay madres que, que lo obligan, ¿verdad? Y hacen que el niño tome pecho aunque sea el tercer día, pues ya después de una cesárea, porque ese fue el caso de mis hijos, todos fueron cesáreas. Y son cipotes sanos, ¿verdad? O sea, como les digo, y sé que hay casos igual en los de ustedes que no han tenido dificultades, pero pues asegura realmente el calostro o la primera leche, pues defensas para el recién nacido. Entonces pues hablábamos, ese era el periodo recién nacido, la lactancia, pues que viene a ser eh, uno de los periodos tempranos, ¿verdad? Después de la vida intrauterina, y que prácticamente abarca el primer año. Ese es el año en el cual se le llama lactante. Después de un mes de vida y hasta menos de un año se le llama a ese recién nacido pues lactante. En el que es menor de un mes, pues ya sabemos, se llama neonato o recién nacido. Es lógico, en este año pues hay cambios cruciales, ¿verdad? En el niño.
Tal vez los más evidentes es que se sienta, que rueda, que detiene la cabeza, sí, pero eso lo vemos allá por los 6 meses. Pero de los cambios importantes y cruciales en el recién nacido en este periodo son los cardiovasculares y los respiratorios. Cardiovasculares, allá cuando veamos anatomía 2 vamos a ver cómo a nivel del corazón hay una comunicación interventricular, ¿verdad? Que es la ventana oval, que esa comunicación existe porque el niño no tiene necesidad de respirar. El aire, la sangre no tiene que ir a los pulmones para oxigenarse. Ella misma se oxigena gracias a la comunicación que existe entre la ¿cómo se llama? La placenta, ¿cómo se llama? Ay, Dios, se me fue. La placenta y el cordón umbilical. Entonces, eso pues permite pues que haya oxigenación a nivel materno fetal, por decir así, y entonces pues eso no necesita pasar por unos pulmones para oxigenar la sangre. Por eso existe esa comunicación, pero en el recién nacido, en ese periodo de lactante, y más que todo en el recién nacido, en el neonato, esa ventanita que existe entre los ventrículos para que haya un paso de un lado a otro directamente, se cierra. Porque el niño ahora ya respira, el niño ya tiene pulmones funcionales y los cuales pues introducen oxígeno del medio ambiente y hacen el intercambio a nivel alveolar en los pulmones del CO2 por oxígeno. Entonces ya funciona. Entonces otro cambio que se da también crucial en esos primeros días de vida es la función pulmonar. Los pulmones, automáticamente el niño nace y pega su primer alarido. Ese es el momento en que los pulmones se llenan por primera vez de oxígeno, oxígeno del medio ambiente, aire del medio ambiente. Gracias a ese primer llanto que dan, es cuando se inflan o se insuflan los pulmones. Entonces, pues son cambios cruciales que se dan, y así hay otros, ¿verdad? Pero esos son los más cruciales, lógico, ponen en riesgo la vida del paciente. En un recién nacido, en un neonato, hay unas mediciones que se le hacen al nomás nacer, que son unos puntajes, los puntajes de Apgar, donde al niño se le ven cómo se mueve, cómo llora, se le ve si hay partes moradas, ¿verdad? Con cianosis, porque es mala oxigenación en los dedos, alrededor de la boca. Entonces, son mediciones que se le dan y eso tiene un puntaje, y entre mejor es el puntaje, pues el niño tiene mejor probabilidad pues de sobrevida. No es que se va a morir, vean, no, pero alguna situación que aparezca a futuro habría que ir a ver esa medición que se llama Apgar. Ahí puede estar la respuesta que tal vez no hubo una muy buena oxigenación, por ejemplo a nivel cerebral, y los hipotes pues tienen alguna dificultad porque automáticamente se desconecta del cordón umbilical con la placenta. O sea, en cuanto el médico hace el corte del cordón umbilical, es más, en cuanto ponen los clamps, así se llaman unos artefactos en forma de tijera, en forma de prensa, en forma de gancho, que son los que prensan el cordón umbilical, y en medio son dos los que se usan. Cuando se colocan pues uno cerca, uno bien proximal al ombligo, o sea, al cordón umbilical que pertenece al cipote, y el otro pues aproximadamente a unas 3 pulgadas se conecta el otro, menos, unas 2 pulgadas, se pone el otro clamp. En ese momento, ahí en esa que queda en medio, esa tripita que queda en medio, se hace el corte. Entonces, en ese momento, más bien, en cuanto se pone el clamp, deja de haber comunicación entre la madre, a través de la placenta, ¿verdad?, con el niño. En ese momento se corta la circulación, se corta la comunicación. El niño ya está por su cuenta en ese momento, el niño ya está solito. Entonces él tiene que meter oxígeno, tiene que respirar, tiene que hacer esfuerzo para meter oxígeno, y eso es lo que logra llorando, y su corazón se reactiva. En ese momento todo el sistema se activa y necesita oxígeno, principalmente el cerebro, porque es uno que es codependiente de oxígeno. Es el nutriente por excelencia. Primero es el oxígeno, después la glucosa. Esos son los nutrientes que el cerebro necesita para funcionar. No es de choto que cuando alguien se desmaya, ¿qué es lo que decimos primero? Denle aire y luego denle un agua azucarada. ¿De dónde salió la idea? No sé, pero es lógico.
Tuvo un desmayo, el cerebro se desconectó, el cerebro se reinició. Hay que ponerle un buen combustible para que trabaje bien. Oxígeno, denle aire y glucosa. Un vaso de agua azucarada o un vasito de Coca-Cola. Pero bueno, si el neonato pues sobrevive a estas primeras horas del nacimiento, pues lógicamente, como dicen nuestros abuelitos, ya se pegó, ya se quedó. En este periodo de lactancia, o sea, en este primer año, el cuerpo del niño crece muy rápidamente. La longitud al nacimiento, al año prácticamente ya la ha doblado, ya mide el doble prácticamente cuando el niño ya cumple su año según lo que midió. No, entonces, no siempre, ¿verdad? Pero sí, el niño dobla su estatura, su talla, y también puede hasta triplicar su peso corporal. Esto pues en esos primeros meses de vida. Ya al final pues los dientes comienzan a aparecer, ese es otro cambio. Ahí por los 6 meses comienzan a aparecer los dientes, comienzan a aparecer los esbozos, vea, a nivel de las encías. La mamá que todavía da pecho se queja porque el niño le muerde el pezón, o porque se acaban los pepes, ¿verdad? O los biberones. Los pepes es bien de Cantón. Se acaban los biberones y entonces ya al final del año pues tiene sus 6 u 8 dientes ya formados el chiquitín. En esa etapa es cuando los niños, se asocia a unas diarreas porque nacen los dientes. O sea, muy común, y es un motivo de consulta que con los años no pasa. La gente todavía le consultan, fíjense que mi niño tiene diarrea, niño de 6 años. Lo primero que piensan es que tienen parásitos. Cuando ustedes vean parasitología van a ver que es muy difícil que un niño menor de 6 años tenga parásitos, por el ciclo por el que pasan los parásitos, el ciclo que pasan las larvas y todo eso. Bueno, pero las madres dicen, mi niño tiene parásitos. O si no es que tiene parásitos, es que por la salida de los dientes. La salida de los dientes no provoca diarrea. No tendría por qué. Podría provocar dolor. Dolor porque va haciendo erupción sobre la encía. Sí, eso sí puede ser. Pero diarrea, no. ¿Cuál es la situación? Lo que pasa es que en esa etapa, la misma necesidad de morder, de roer de los niños, porque sienten picazón en su encía y necesitan estar mordiendo para sentir gusto, no sé qué, porque no me acuerdo cuando estaba pequeño, ni ustedes creo, llevan a la boca cualquier cosa llevan a la boca. A esa edad pues ya algunos ya manejan su cabeza, digamos, ya tienen fijación, ya hay capacidad de estar sentados y ya agarran cualquier cosa. Muchas veces pues hasta nosotros los adultos tenemos la culpa, le agarramos lo primero a los niños las manos, y nosotros tal vez ni nos hemos lavado las manos y automáticamente el niño todo a la boca, todo lo que toca la boca, o si no chuparse sus manos. Entonces ahí introduce bacterias y sus intestinos son altamente sensibles y les va a dar curso, así de sencillo. Bueno, entonces pues luego pasamos a una etapa de niñez, ¿verdad? De niño, que es lo que va entre la lactancia y la pubertad, o lo que llamamos adolescencia. Se completa la aparición pues de dientes, lo que llamamos dientes de leche. Su verdadero nombre son dientes deciduos o temporales, puede ser también, y que estos pues más adelante van a ser ya sustituidos por los dientes permanentes o secundarios. Aquí se completa la osificación, ¿verdad? O sea, ya la formación de huesos. No es que se completa, mejor que se activa, porque el niño comienza a crecer. Hay un estirón al final de año y luego comienza a estirarse, a crecer más. Cerca ya de la pubertad, pues pega un último estirón, digamos. Entonces, hay una osificación activa. A medida va aumentando en edad, ese crecimiento se va deteniendo. Se nota que el niño entre 7, 8, 9 años como que no gana mucha estatura, y luego pues se ve ya cerca de la pubertad pues se da una aceleración del crecimiento.
es lo que se denomina pues estirón prepuberal. Muchos, nosotros con mi esposa, ¿verdad?, lo vivimos con nuestros hijos, porque nuestros hijos están cuando empezó la pandemia, pues que 13 uno y 14 el otro. Entonces, al final del año, cuando ya tuvieron contacto con primos o con ex compañeros o con nosotros, pues ya viéndolos un poco más, notamos pues que se pegaron el estirón. Yo tengo un hijo de 15 años, yo mido 1,83 y mi hijo el mayor, el que tiene 15 años, pues ya mide 1,84 u 85, ya no lo medimos. Y el otro no va por corto, o sea, tendrá 1 o 2 centímetros menos y tiene 14 años. Y recordamos al inicio de la pandemia, porque tenemos una foto de familiar que salimos a celebrar el cumpleaños de uno de ellos, que el día que decretaron que estábamos en pandemia, se ven más bajitos, un poquito más bajitos. Entonces están en la etapa cabal de crecimiento, se han dado un estirón, y eso pues ha pasado con muchos, ¿verdad?, con ustedes también. Hay algo otro que ese estirón pues no se ve mucho porque se quedan chaparritos, pero acordémonos que la genética, la herencia pues tiene mucho que ver. Entonces ese crecimiento acelerado al final de la niñez se llama estirón prepuberal. Ya en la pubertad, pues que estamos aquí en la pubertad, esa etapa pues ustedes ya pasaron de ahí, me imagino, o habrá algunos todavía de 17, puede que sí, ¿verdad?, o 18, 17 más que todo. Este periodo pues aquí es donde se adquiere, en el anterior es el desarrollo de capacidades motrices y cómo se llama, y de crecimiento. En la pubertad las capacidades que se adquieren son las capacidades funcionales son de mentales, y la principal, la de procrear, la de reproducción. Se maduran por completo los óvulos, no se maduran, sino que alcanzan madurez, el sistema genital, no, el sistema reproductor más femenino, y pues ya hay capacidad de reproducción, ya de los 13 años en adelante, pues, y ya la chica ya vio menarquia, o sea, la primera regla, ha visto la primera regla, pues entonces ya hay capacidad para poder quedar embarazada. Entonces se desarrolla esa capacidad en la pubertad. En la mujer son más tempranos los signos, pueden aparecer tan temprano como a los 8 años, pero también pueden llegar mujeres a los 15 años y no haber visto todavía su primera regla. En los hombres, pues la pubertad se inicia más o menos ahí por los 9, 10 años. O sea que no es de choto que digan que los hombres pues son más, ¿cómo que? Son más virgos, ¿verdad? A medida crecen, o algunos pues nos dicen que nunca dejamos de ser niños, los hombres, pues, porque hay una inmadurez emocional, más que todo emocional, mental, en comparación con la mujer. La mujer siempre pues tiende a ser más madura en diferentes situaciones de vida. Luego pues pasamos a la edad adulta, ya después de los 19, 20 años, el crecimiento pues ya hay crecimiento, madurez, todo esto pues ahí por los 18, 19, 20, 21, pues ya un adolescente deja de ser adolescente y se convierte en un adulto, ya una persona en la edad adulta. Alguien de un paréntesis de que adolescencia significa de adolecer, y no solo adolecer económico, ¿verdad?, porque todos los adolescentes pasamos por eso, los que fuimos adolescentes, todos hemos sido adolescentes. Las dificultades económicas, ¿verdad?, el dinero. Yo sé que algunos pues no, ¿verdad?, tienen sus envíos de los hermanos lejanos. Algo otros trabajan, los felicito, los que trabajan y pueden llevar el estudio. Algo otros pues tienen padres muy generosos, pero algo otros son becados, algo otros pues sus padres tienen dificultades serias para poder mantener a flote un hogar, y máxime mantener a un hijo estudiando una carrera tan cara como es esta.
Entonces, pues, se da eso del adolescente de dinero, pero más que todo lo que interesa es adolecen de madurez, adolecen de seriedad, adolecen de conocimiento, y es la etapa donde entre la pubertad y la edad adulta, cuando el hombre comienza a comprender y comienza a darse cuenta de qué es en realidad la vida, y que no, por supuesto, pues no es fácil vivir la situación que ustedes están pasando, pues por este momento están pasando de una pubertad a una edad adulta, siendo estudiantes de una carrera larga y difícil, porque así es. Bueno, la osificación a este momento de la edad adulta, pues ya, osificación y crecimiento, pues ya están completas. ¿Qué más? El desarrollo del cerebro, eso es muy importante. El desarrollo del cerebro no se detiene hasta la edad adulta, o sea que están en el momento óptimo para introducir información a esos discos duros y que la memoria RAM se mantenga ¿cómo se llama? Al dedillo, como decimos, se mantenga lista para tener a mano toda la información de urgencia que ustedes necesiten para salir adelante. Pero todo depende de cuánta información ustedes absorban y la puedan guardar en sus discos duros, porque este es el momento en cuando más se está desarrollando pues el cerebro. Aquí aumenta de tamaño y también aumenta lo relacionado con el conocimiento, que es la materia gris o la sustancia gris. Entonces son etapas propias del desarrollo humano, pues posteriores al nacimiento. Pero bien, hemos hablado ahí de periodos, de etapas, de momentos, ¿verdad?, propios del desarrollo, pero ¿cuál es el objetivo de conocer esto? Tal vez los postnatales no nos van a interesar mucho ahorita, porque para eso está pediatría. Nos interesa lo de la embriología. Era necesario mencionar aquello porque es parte de la clase, pero ¿cuál es la intención de esa importancia? Y es lo relacionado con la teratología. La teratología, dice, es la rama de la embriología y de la patología que analiza las alteraciones del desarrollo, o sea que situaciones que se dan durante la etapa intrauterina, ya sea embrionaria o fetal, y que van a ser manifestadas en el periodo postnatal, que posiblemente puedan poner en riesgo de vida a un recién nacido, a un neonato, o marcar de por vida a un niño, a un adolescente o a un adulto. Entonces aquí pues hace referencia más que todo la embriología como orientación tipo clínica, ¿verdad? Es a estudiar los embriones. Entonces y más que todo pues al desarrollo antes del nacimiento, ya sea del embrión, del feto o del recién nacido. Todo esto antes del primer mes de vida, si es posible antes, ¿verdad? Entonces estudia en conjunto, la teratología estudia en conjunto de cambios que se dan, tanto estructurales, ¿verdad?, en el recién nacido, en el feto o en el embrión, cambios estructurales, cambios funcionales, que van a ser experimentados pues en el ser humano, y estos cambios o estas situaciones pueden manifestarse desde tan temprano como la fecundación hasta tan tarde como la edad adulta, pero lo importante es poder identificarlo a tiempo para intentar modificar la situación, y si fuera mejor pues evitarlo. Entonces aquí pues eso es lo que incluye, ¿verdad? La teratología pues involucra tanto a la embriología, la fetología y por supuesto pues al desarrollo postnatal. En la rama pues es, como decía, una rama de la embriología y contempla pues distintos factores. Bueno, creo que hablo de decir indirectamente, factores genéticos, factores ambientales o la combinación de ambos, ¿verdad?, que vienen a alterar el desarrollo normal y por ende van a provocar lo que llamamos malformaciones congénitas. Y estas malformaciones congénitas son la causa de la mayoría de las muertes que se dan durante la lactancia. Entonces ahí está la importancia
de la teratología, que no solamente es conocer y identificar las situaciones que se pueden dar antes del parto, sino que de una forma clínica irlas manejando, ir previendo y por ende ir evitando que se den. Por poner un ejemplo, solo el conocimiento de que los problemas del cierre del tubo neural que se vienen a traducir en alteraciones, ya sea en la columna, en la médula espinal o a nivel cerebral, estaban relacionados con una mala ingesta de ácido fólico. ¿Qué logramos? ¿Qué se logró con esos estudios? Y eso fue teratología lo que entró a trabajar ahí. ¿Qué se logró con los estudios? Implantar obligadamente a todas las mujeres que, bueno, es más, en nuestro país existe uno de los programas fijos del sistema de salud, es el control materno-infantil. O, así, en palabras de las enfermeras de la unidad de salud, el control de las embarazadas, control del embarazo. ¿Qué es lo primero que se le administra a la paciente cuando llega a su primer control y que está en sus primeros 3 meses? Ácido fólico. No le ponemos hierro. No ocupa hierro, sí ocupa, pero nos interesa más el ácido fólico. ¿Por qué? Porque se está formando el tubo neural, porque se está cerrando todo lo que va a contener la médula espinal o a nivel cerebral. ¿Qué pasa si hay una mala ingesta de ácido fólico? ¿Qué pasa si la madre está desnutrida y la madre no tiene fuentes de ácido fólico? El niño puede nacer con una espina bífida, el niño puede nacer sin cerebro, el niño puede nacer con un cráneo abierto, el niño puede nacer con una columna vertebral abierta, el niño puede nacer sin sistema nervioso central, con una simple pastillita de ácido fólico que las 30 no llegan a costar ni $5. Entonces, ¿eso se logró con qué? Con estos estudios. Identificar cuáles eran los problemas y poder salirle adelante. Oye, es muy raro, pero se da. Hay casos que se dan, sí, hay casos que se dan, pero ya son menos. Entonces todo esto, pero vaya, estos son tratamientos orales, digamos, o situaciones pues que con una deficiencia que se puede corregir, pero tanto se ha avanzado que se pueden hacer tratamientos quirúrgicos y que se le pueden practicar en diferentes situaciones que pueden hacerse dentro del útero todavía. Esas son cosas muy avanzadas, pero ya se tienen personas con alto entrenamiento que pueden operar a un niño con una situación de que, por ejemplo, traiga 6 dedos, o que, por ejemplo, trae algún pulmón colapsado, o que trae algún problema cardiovascular, yo que sé. Pero algo que se ha identificado que va a poner en riesgo la vida del niño a la hora de nacer, se puede corregir ya hasta con cirugía a tan temprana edad como siendo todavía un feto, ¿verdad? Entonces, pues el objetivo no solamente es diagnosticar o el conocer la malformación, sino que también corregirla. Eso es lo que se busca con la teratología. Y es una rama, pues como dice, de la embriología, que es la que estudia todas estas situaciones. Entonces, esas malformaciones congénitas van a depender pues de la corrección de esas malformaciones congénitas, va a depender del conocimiento de que se está haciendo, de que hay un desarrollo anómalo y que puede provocar posibles desviaciones, y si se corrigen a tiempo, pues se puede evitar que esto suceda. Poder comprender cada una de estas malformaciones congénitas, o mejor dicho, como lo pudiera plantear, la comprensión de las malformaciones congénitas que son más frecuentes, ¿verdad? Y lo más importante, cuáles son las causas, van a permitir pues a todo el personal, en este caso pediatras, ginecólogos, neonatólogos, ¿verdad? Hacer pues que primero hacer del conocimiento de los progenitores, porque en muchas ocasiones situaciones de niños con síndrome de Down, o niños pues que nacen con anencefálicos, o niños que nacen con alguna malformación genética, o no tienen un desarrollo de sus pulmones, o sea, son seres pues que
tal vez solo exceptuando los del síndrome de, de la trisomía 21, se me fue ahorita, teniendo una información adelantada, síndrome de Down, teniendo una información adelantada, pues hay patologías que se sabe que en los primeros días van a morir porque no tienen las condiciones propias para subsistir. Que el paciente, que los padres sepan eso, por lo menos pues les quita un peso de encima, en el sentido de que muchas veces hay sentimientos de culpa y que se comienza a anidar la idea de que es debido a una situación de algo que hicieron o de algo que comieron o maleficios o cosas pues que a veces no vienen al caso, y entonces pueden frustrar a una pareja para su futuro, pero haciéndole saber de que la situación es debido a X condición y que posiblemente ninguno de los dos tenga la culpa, pues nos ayuda a poder brindarle buena información, mayor información y por ende mayor tranquilidad pues a los futuros padres. Conocer pues todas estas malformaciones congénitas y por supuesto el fundamento embriológico de cada uno de ellos hace también pues que esto no nos vaya a sorprender. O sea, el médico, pues los médicos tenemos la obligación de conocer todo, y por eso les decía que médico significa sin errores, porque así nos ve la gente, que no podemos cometer errores. Y por eso tenemos que estar informados de todo, tenemos que estar al día con todo lo que se pueda para poder brindar información de primera mano pues a nuestros pacientes. Ejemplos como por ejemplo el síndrome de Down, ¿verdad? Con una buena ultrasonografía podemos identificar el problema y hacérselo saber a los padres. Pacientes que van a nacer con una persistencia del foramen oval, por ejemplo, o sea, una comunicación interventricular permanente, o pacientes que van a nacer con una genesia de algún miembro, o sea que no se ha desarrollado un miembro superior o un miembro inferior o alguna parte de su cara, por decir así. Todas esas situaciones pues nos ayudan pues a estar preparados y por ende podérselo manifestar pues a nuestros pacientes. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? El estudio de la embriología tiene muchos objetivos positivos para los futuros padres, porque saben qué es lo a qué se atienen, por decir así. No solamente lo importante es saber si es varón o hembra, sino que qué situaciones puede llegar a padecer su futuro hijo. Por ejemplo, a los médicos pues prepararnos para poder atender ese futuro parto, por decir eso, o ya hacer contacto con el perinatólogo porque va a haber la necesidad de hacer alguna situación antes. Por ejemplo, cuando veamos cráneo, vamos a ver que hay unas situaciones en las cuales las fontanelas y las suturas craneales se cierran antes de tiempo, aún dentro del útero de la madre. ¿Y eso qué va a provocar? Que no haya un buen desarrollo del cerebro. Intrauterinamente, parece dice verbo, pero no es verbo, podemos diagnosticar esa situación y al nacer ponerlo en control inmediatamente con el neurólogo para poder ir previendo una posible fractura a nivel craneal, todo, por supuesto, controlado, para poder permitir la expansión del cerebro, para que el cerebro se desarrolle, si no, no se va a desarrollar. Y así algunas que otras situaciones como por ejemplo la arteria renal, que es la que irriga, solo hay una, ¿verdad? Que irriga, ¿cómo se llama? Perdón, la arteria renal que irriga al riñón, que es una rama directa de la arteria aorta. Puede darse la situación a veces de que aparecen 2 o 3 arterias renales. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere mantener una buena irrigación a nivel del riñón, y eso podría ser considerado como una anomalía, pero es una anomalía que no necesita corrección, porque eso le está produciendo una mejor filtración glomerular. Eso lo vamos a ver más adelante.
sigamos. ¿Dónde estoy? Entonces, pues podemos decir pues que la embriología pues cubre esa laguna que existe en el desarrollo prenatal y la obstetricia, en la medicina perinatal, la pediatría y la anatomía clínica. O sea, ¿y qué pasó? ¿Por qué a este paciente le falta esta oreja? Por decir así. ¿O por qué a este paciente le falta un riñón? ¿O por qué este niño tiene los dedos como que si fueran de buzo, ¿verdad? O como que si fueran de pescado, las manos? En fin, situaciones pues que habiendo estudiado embriológicamente las cosas y teniendo estos conocimientos previos, nos puede apoyar para entender las patologías que se presentan ya en una persona hasta posiblemente pues adulta. ¿Cómo se llama? Eso de bueno, porque podemos identificar cuáles han sido las causas. Por eso la historia clínica, cuando ustedes vean historia clínica, allá cuando vean semiología, ahí comienza a hacer una historia clínica, van a ver qué tan extensa es la historia clínica y qué tan importante es el apartado que se llama antecedentes personales, donde van los antecedentes familiares, donde preguntamos las enfermedades y situaciones que se han presentado y donde pues queremos saber qué pasó en el embarazo de esa persona que tenemos enfrente. Sin querer, es un estudio embriológico el que estamos haciendo para poder determinar la patología o la situación que el paciente nos está consultando en ese momento. Y no digamos, pues si hay alguna malformación, pues ya sabemos que ha sido algo genético o algo congénito y, y es con el objetivo de ayudar. Pero si se aborda a tiempo, es con el objetivo de que haya un desarrollo pues normal. También pues la embriología nos ayuda a desarrollar conocimientos relativos al comienzo de la vida y a los cambios que se producen durante el desarrollo prenatal. Tiene pues valor práctico también pues para comprender las causas de las variaciones en la estructura humana, prácticamente ya lo dije, aclara la anatomía con orientación clínica y explica las razones por cuales aparecen las relaciones normales y relaciones anómalas. Por ejemplo, ¿por qué está tan entrecruzado todos los órganos que están en el cuello? Ya vamos a ver por ahí cuello y miembro superior y el área del hombro. Vamos a ver cómo hay una maraña de nervios que se encarga, que se originan de una cosa que se llama plexo cervical. Hay un plexo cervical, hay un plexo lumbar también, y vamos a ver cómo ese plexo, que es una maraña de nervios, van a ir a inervar todo el miembro superior, pero ahí también vamos a ver toda la cadena ganglionar y los vasos sanguíneos importantes, la axilar, la arteria axilar, la vena axilar, la vena braquial, la arteria braquial y todos los órganos que van hacia el miembro superior. ¿Por qué están apiñados ahí? Eso nos lo explica también la embriología. Nos explica las situaciones del desarrollo y por qué se dan las cosas. Y pues apoyar la investigación y la aplicación de las células pluripotenciales en el tratamiento de ciertas enfermedades crónicas. Esto es lo que estamos viendo hoy por hoy en relación a las células madre. De eso es lo que nos está hablando, ¿verdad? De poder entender pues de dónde venimos y qué podemos hacer con esas células con capacidades multifuncionales, vea que son las que dieron el origen pues al embrión y al feto. Podemos decir que hay otras situaciones que se presentan también al nacimiento, como las hernias diafragmáticas, hernias umbilicales, ¿verdad? Que son parte de una complicación pues, que se da durante la vida intrafetal. La espina bífida, ya la decía por ahí, las cardiopatías congénitas también yo lo hablaba antes, así que pues esa es la importancia clínica que tiene pues la embriología. Permítame.
Bueno, y ya casi pues para cerrar abordaríamos un poco sobre algunos aspectos históricos. Hay una persona, Sir Isaac Newton, decía: solo he sido capaz de ver más allá cuando me he colocado sobre los hombros de los gigantes que me han precedido. Esta es una expresión, esta es una expresión, un pensamiento de este señor que vivió murió allá por 1727, para que tengamos una idea que tan vieja es, ¿verdad? Y tan actuales todavía. Porque fíjense que las teorías que se proponen en cada época ofrecen explicaciones basadas en los conocimientos y la experiencia de los investigadores de esa época. Aunque no debemos considerar las teorías finales y definitivas, tenemos que agradecer esas ideas en lugar de despreciarlas. La medicina fácilmente cae en esta situación de desprestigiar lo que han hecho los que vienen antes de nosotros. Vienen a no tal vez a desprestigiar y también a criticar la forma de trabajar anteriormente, pues de la medicina, en el caso de la medicina, siempre manteniéndonos ahí. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque fácilmente uno cuando es estudiante puede descalificar lo que uno de sus docentes dice, o cuando ya está en la práctica privada o institucional, desprestigiar lo que alguien mayor dice, hace o maneja a un paciente. Las condiciones sobre las que uno trabaja son las que determinan lo que uno hace, la conducta que uno toma. Entonces hay que tener mucho cuidado con las opiniones que uno vierte. Se lo digo porque algunos hemos aprendido esto de la manera más dura, tal vez, en la vida. Yo he trabajado por un buen tiempo en un lugar que se llama Podoros. Imagínense, llegué en el 2002, sí, 2002, a hacer mi año social, y desde entonces allá estoy. O sea, claro, ya no paso todos los días allá, mis condiciones han cambiado, ya no dependo solo de allá, no voy a decir que tengo consultorio privado aquí en San Miguel, pero sí doy consulta ahí en el Hospital Nuestra Señora de la Paz. También trabajo pues con ustedes, y bueno, vivo viendo lo que trabajo. Pero lo que me quiero referir es que es fácil descalificar la conducta, el manejo que un colega puede hacer. ¿Por qué les digo esto? En una ocasión yo vertí una opinión sobre un manejo que había hecho un colega mayor que mí, mucho mayor que mí, y el baldazo de agua vino de parte del paciente. Pero es que usted no sabe cómo iba yo, doctor. Entonces eso me enseñó, y cuando leí esto por primera vez dije yo, aquí está realmente la explicación a lo que uno debe ser prudente a la hora de expresar lo que piensa y lo que cree. Y esto es parte de la clase, de la clase está sacado, o sea, es una introducción a la parte histórica, que no la voy a tocar como está en el libro, en uno de los libros que estoy usando, porque es muy extenso y no es esa la intención de esto. Pero vi bien tocar algunas situaciones importantes. Entonces, pues, el ver que aquí lo aborda en el sentido de que los estudios de Gregor Mendel, los estudios el origen de las especies de Charles Darwin, el mismo uso de Rudolf allá con
con el microscopio Virchow, con las teorías de las células, hoy por hoy podemos decir que Mike andaba perdido, pues sí. ¿Cuántos años después? ¿Verdad? ¿Cuántos cientos de años después? Pero en ese momento ellos contaban con muy pocos recursos para describir lo que tenían. Lo mismo nos va a pasar a todos nosotros y sí, les va a pasar a todos nosotros cuando ya estemos en la práctica. Va a ser muy fácil descalificar lo que hizo un médico y decir, este no sabe nada. Un médico en una unidad de salud, cuando el que esté hablando está como residente en un hospital de primer nivel, una emergencia del hospital, un hospital San Juan de Dios o Rosales, y va a descalificar lo que hizo el médico que está en una unidad de salud tan lejos como San Juan de Nuevo Edén, o allá como San José de la Fuente, o San Felipe, que es lo último aquí, ya colindando Honduras, o lo que hizo el doctor Machado allá, que está en un pueblo de Poloroso. O sea, va a ser muy fácil descalificar, pero tenemos que ubicarnos en las condiciones sobre las cuales se hacen. Este es un paréntesis. Realmente en la clase pues es una introducción, es una cita introductoria pues para llegar a descubrir que hay hecho todo este montón de gente, los avances que han tenido, ¿verdad?, desde la invención del microscopio y lo que tenemos hoy ya, que es la clonación y el estudio pues de la modificación del ADN o el ARN, que es lo que nos está haciendo poder ya parir una vacuna y estar a las puertas de poder administrarla a los pacientes, aunque no sabemos qué les va a pasar a cada quien, ¿verdad?, pero no lo vamos a hablar. Entonces, pero sí tenemos que saber porque todas las culturas, todas desde los egipcios, todas en las culturas pues se han interesado en el conocimiento del desarrollo del ser humano, o sea, de dónde viene. Eso no es nuevo, pues eso, imagínense, desde los egipcios, y se interesaron también en la forma de pues cómo nacemos. Así porque algunos también fetos, algunos embriones pues tenían un desarrollo anómalo. Eso también interesó a las primeras culturas. Y así pues vamos a ver en la historia cómo muchos autores elaboraron distintas respuestas sobre los motivos de las malformaciones congénitas, porque también llamó la atención las malformaciones congénitas. Imagínense, por ejemplo, desde Leonardo da Vinci. Esta es una de las ilustraciones de cómo veía el feto y cómo veía el útero, ¿verdad?, en sus modelos y muy seguramente extrayendo estos úteros de cadáveres de mujeres que morían, ¿verdad?, durante la labor de parto. Él pues lo extraía y hacía estas ilustraciones con una gran precisión, ¿verdad?, viniendo pues de esos restos, de esos úteros gestantes, pues, ¿verdad?, que venían de restos humanos. Entonces él por ejemplo es uno de los que se le agradece las mediciones del crecimiento prenatal, o sea, el aumento del feto en relación al aumento del tamaño uterino. Allá esto estamos hablando de 1500, hablando de los años 1500, allá por los años 1670 y algo, pues se consideraba, era una representación de un espermatozoide. Se pensaba que en cada uno de los espermatozoides había ya un ser humano en miniatura, solo imagínense. Entonces, el cual pues aumentaba de tamaño después que se introducía en el óvulo. O sea, después de que fecundaba un óvulo, es que crecía, porque el ser humano ya venía formadito en el espermatozoide. Por supuesto, quien no pensó esto fue algún hombre, no fue una mujer, pero la mujer hubiera dicho que el ser humano ya estaba formado en el óvulo y lo que venía del hombre pues solo era la parte para activarlo. Pero bueno, también pues pero también los mismos científicos
de embriólogos, mejor dicho, llamarlos así, de esa época, ya consideraban que el ovocito, el óvulo, ser humano, aumentaba de tamaño por el estímulo del espermatozoide, o sea, la cosa contraria, ¿verdad? Ya por, ¿cómo se llama? Allá por el año que 70 y pico, de los años 70, pero ya de nuestra era, 1970 y algo, ya, o sea, todo esto es lo que existió antes, ¿verdad? Y fueron cosas muy valiosas. Pero los grandes avances, ¿verdad?, han sido ya en estos años, en relación, por ejemplo, a la fecundación in vitro. Allá por el 78 se logra la primera fecundación in vitro, o sea, una fecundación afuera del útero y con esperma y con ovocitos, ¿verdad? Se logra una fecundación y luego pues se implanta en un útero. Ya esos son avances, ¿verdad? Ya pacientes que tienen esas dificultades, que los espermatozoides no tienen la viscosidad o el movimiento necesario para poder penetrar un ovocito, o las capas que cubren el ovocito son demasiado agresivas, o el ambiente es hasta abrasivo para el espermatozoide y entonces este no logra penetrar. Esas situaciones se han salvado gracias a la fecundación in vitro, por ejemplo. Hasta premio Nobel se ganó por esa situación, un señor de apellido Edward. Allá pues por el año 2012 se descubre ya las células madre. En los últimos 5 o 6 años, sí, digamos 6 años por ahí, es que ha habido ya aumento en relación a este término de células madre, o células totipotenciales o pluripotenciales. Son nombres que se le han adjudicado a estas células con la capacidad de desarrollar otras células. Lastimosamente ya cayó en manos de charlatanes, y ahora ustedes van a oír médicos que se dedican a eso y que ellos le hacen trasplante de células madre, o que le hacen injertos de células madre, y están curando diabetes, están curando insuficiencia renal, están curando cirrosis hepática, porque le están inyectando células madre. Ojo con eso, son productos de la charlatanería. Lo que dura ese tratamiento es lo que le dura al médico los $5,000 o $10,000 que le embolsa al paciente, y el paciente pues se queda sin el dinero y sin su salud, ¿verdad? Y bravo. Pero del año 2012 pues unos señores de apellidos así medio japoneses, porque uno se llama Yamanaka o Yamakana, no me acuerdo, y el otro de apellido Gurdon. No, como que el Gurdon como que era inglés, el Yamakana, no, Yamanaka, algo se llama, Yamanaka, sí. Ambos todavía están vivos, recibieron el premio Nobel en el año 2012 por el desarrollo de esos estudios de células adultas, que se podían reprogramar para poder ser convertidas en células totipotenciales. O sea, no es que descubrieron un nido en el cuerpo de células madre. Sí hay, pero ellos lo que lograron fue modificar las células de la sangre, por decir así, de los glóbulos rojos, por ejemplo, y darle capacidades de ser una célula totipotencial, donde, por ejemplo, normalmente encontramos a nivel, por ejemplo, las células nerviosas no se pueden regenerar. Una célula nerviosa que se daña, así se quedó. Las únicas que tienen la excepción y que pueden regenerarse son las que están a nivel olfatorio. Tal es el caso que se han visto situaciones en las cuales pacientes con una sección, cuando decimos sección es un corte, de una médula oblonga o de una médula espinal a nivel de C7, C8, no sé, cervical o torácico, pero más que todo cervical, se puede dar esa situación, y entonces el paciente queda que solo puede mover los ojitos y algunos medio hablar. Logran tener ciertos movimientos
digitales o manuales, o logran llegar a tener sensibilidad en algunas partes inferiores del cuerpo, y se ha llegado a considerar la posibilidad de que células olfatorias, como son células madre, células totipotenciales, lograron migrar e ir a desarrollar células nerviosas al sitio de la lesión y hacer reconexiones, y por ende dar conexión, ¿verdad? Entre la zona que estaba muerta, que estaba sin registro neurológico, que ahora ya lo tenga gracias a esa reconexión, y se debe a células olfatorias, ¿verdad? Entonces, son situaciones, ¿verdad?, que hoy en día se estudian. Además, pues se demostró pues que estos mismos señores pues demostraron que el genoma, ¿verdad?, se puede conservar pues durante la diferenciación y reprogramarse para a un estadio inmaduro. Cuando hablamos genoma, nos estamos ubicando ya con código genético. Entonces, esto pues ha llegado o ha conducido a una mejor comprensión del desarrollo del cuerpo humano, ¿verdad? Y esto permitió establecer las bases de la clonación de forma terapéutica, y por ende el uso de las células madre para tratar determinadas situaciones clínicas. Ahora, algunas situaciones clínicas no significa que todo se puede reparar con células madre. Posiblemente sí se pueda, pero no hemos llegado hasta eso, o por lo menos las publicaciones no existen, y esa es una de las dificultades donde entra el médico que se convierte en charlatán, que por una noticia, bueno, yo ya conozco médicos que están haciendo pruebas de ¿cómo se llama?, de COVID, ¿verdad?, la prueba de COVID, que solo está autorizado el hospital Max Bloch en San Salvador, y ciertos hospitales a nivel nacional tienen la capacidad o tienen la autorización para la toma de la muestra, más no para la maquilación, no, para elaborar la prueba. La prueba solo se hace en Max Bloch, o sea, los hospitales como el Hospital Nuestro Señor de la Paz y el San Francisco, pues algunos de ustedes va a viajar a sus papás, está más barato en La Paz. No, hoy está más caro. No sé, en un lugar vale 165, en el otro vale 155, hay que hacer cita, y es grande las colas que están ahorita. Pero bueno, entonces hacer estas pruebas, hay quien, médico, porque prueba, ya les dije, vale 155, 165, y hoy para ir a Estados Unidos son obligatorias. Entonces hay gente que compró unas plaquitas, y les digo con propiedad porque mi esposa tiene un laboratorio clínico, unas plaquitas como las que se usan para la prueba de embarazo, y que lo que nos dicen es coronavirus positivo, coronavirus negativo, simple. Esas plaquitas se usan en ¿cómo se llama esto? Perrología, ¿no? En los que ven las mascotas, en los bueno, no me acuerdo. Yo hay momentos que la mente se me topa, jóvenes, y es demás. Entonces, en los veterinarios, y lo usan pues para saber si el perro pues tiene como una gripe que la provoca el coronavirus, y lo inyectan y estuvo, Santas Pascuas. Pero eso no es nada, no tiene nada que ver con el SARS-2 COVID-19, que es otro pisto, es otra cepa, es otro virus, ¿verdad? Que puedan tener el mismo nombre es otra cosa, pero lo están haciendo. Son charlatanes. $80. Imagínense, yo le digo que vale 155 y le ofrezco una de 80. ¿Cuál va a querer? La de 80. Y se la voy a tomar la muestra hoy y se la doy en la tarde. A ver, entonces me voy por la de 80. Pero ¿qué puede pasar cuando llegue a Estados Unidos? Esta prueba no le va a servir, váyase de regreso. Entonces, pues, vean las situaciones a las cuales se expone. Entonces, pues, los conocimientos estos previos han ayudado a los avances y a prevenir situaciones en el futuro recién nacido.
Ya hablando un poco de genética, ya entrando a código genético, pues imagínense que tan temprano como en 1859, hace 2 siglos, más o menos, este señor Charles Darwin, ustedes ya han oído del estudio de las especies de Charles Darwin, ¿verdad? A él le debemos estos estudios, que es la evolución, ¿verdad? Eh, Destacó pues la naturaleza hereditaria de las variantes, ¿verdad?, de cada miembro de una especie como un factor importante pues en la evolución. Él nos dio las bases, por ejemplo, a decir de que ¿cómo se llama? En nuestro cuerpo ya existen vestigios de partes que en algún momento pues tuvimos. Por ejemplo, en algún momento llegamos a tener garra en el pie y por eso tenemos un espolón. Tenemos una cola ¿cómo se llama? En el hueso calcáneo. O llegamos a tener, por la evolución, llegamos a desarrollar movimientos amplios en el primer dedo, o sea, en el dedo gordo. Los movimientos de pinza, de cierre, eso no los podíamos hacer, cosas que a los primates les cuesta, pero es parte de la evolución. O el vestigio de cola que tuvimos, que son los huesos coxis, que están al final pues de la columna vertebral. Entonces, esta comprensión de la evolución, de dónde venimos, de lo que les decía yo creo que al inicio, que iniciamos como un cigoto, que era un organismo unicelular, y pasamos por diferentes etapas de la vida hasta llegar a ser un organismo multicelular o pluricelular, con diferentes capacidades y funciones, y que estamos por sobre todas pues las especies. Y esos conocimientos son gracias, por ejemplo, a Charles Darwin. Luego vino un señor, prácticamente muchos años después, ya casi para morir, el señor Darwin aparece en el 65, 1825, el señor Gregor Mendel, y nos da las leyes de Mendel, donde nos habla pues los fundamentos pues de la herencia, esto que vemos aquí, los fundamentos de la herencia genética. Lastimosamente pues los médicos, los biólogos tardaron mucho en comprender esto, y este señor lo dijo tan temprano como en 1865, en el cual pues así a simple ojo pues vemos como dos estructuras diferentes, una es lisa, una tiene rugosa, pueden dar un organismo con diferentes características propias de cada uno, ¿verdad? Liso o rugoso, tal cual son los progenitores, o liso con arrugas, o arrugas con partes lisas, ¿verdad? Entonces parece que lo acabo de decir como al revés, pero no, tiene su diferencia. O sea, tiene más partes lisas que rugosas, o tiene más rugosas que lisas, y son 4 variabilidades que se pueden dar por la unión de dos estructuras completamente diferentes. Lo que nos pasa, por ejemplo, en las familias que tienen padre moreno o madre y madre blanca, o viceversa. Algunos les van a salir blancos, otros les van a salir chelitos, algunos les van a salir hasta rubios, ¿verdad? Como que son gringos, y tienen otros como que son negritos como del África, y así pues diferentes situaciones, y son gracias a la herencia, y no tiene nada que ver con que se metió Carmelo ahí en medio, ¿verdad? O es hijo de otro, como dice la canción ni me acuerdo, que le dice que el negro es el único tuyo y todos los demás los rubios no, ¿verdad? Pero bueno, entonces, son situaciones pues de la herencia que tienen que ver en la producción de los genes, y esto pues ya son aportes pues de este señor Mendel. Estoy hablando a grandes rasgos, no me voy a meter a explicar esto, porque primero no me lo puedo ni muy bien, porque no es mi campo. O sea, esto es de los biólogos, esto es biología, esto ustedes tuvieron que verlo en biología, casi que ustedes me lo tendrían que explicar.
porque me imagino que tuvieron que haber visto biología. Y lo estoy dándole una orientación hacia la medicina realmente. Luego pues vinieron a hablar unos señores allá por ya en los años 1900 y algo acerca pues de los cromosomas, ¿verdad? Y que era la función de los cromosomas en la formación de las células ya germinales y cómo actuaban pues durante la fecundación. Y como se dice, y esto venía a darle fuerza pues a esas leyes de la herencia genética de Mendel. Ya explicó más, mejor dicho, explicó más la herencia de Mendel, que ya tenían que ver con la secuencia de los aminoácidos que estaban en ese cromosoma, y eso venía a explicar las diferentes situaciones que determinan a esa futura persona, pero que en el código genético se mantienen intacta tanto la información de uno de los progenitores con el otro progenitor. Ahí es donde se basa el estudio que tenemos hoy en día para saber la paternidad, ¿verdad? Para determinar la paternidad pues de un muchacho. Por ahí mismo en esos días pues se describió algo como una enfermedad, un trastorno genético que tiene que ver con la fenilalanina y parte de la tirosina, que se llama se llama alcaptonuria, ¿verdad? Y eso vino a determinar que era una situación que había desarrollado un factor externo que desarrolló un problema en uno de los progenitores. Automáticamente ya quedaba implícito en el código genético y se lo podíamos transmitir a nuestra descendencia, la alcaptonuria. Y fue una situación vivida por uno de los progenitores, pero ahora transmitida a uno de los hijos. ¿Qué más puedo decir? Hubo algunos genetistas como Archibald no sé qué, Archibald Garrod, algo así se llama, Archibald Garrod. Él es considerado como el padre de la genética médica actual, ¿verdad? Él pues dio constancia pues que en el cigoto se contiene toda la información genética necesaria para que se dirija, para dirigir o para comandar el desarrollo de un nuevo ser humano. O sea, en esa estructura unicelular, en ese organismo unicelular, está toda la información necesaria para que se desarrolle un ser humano. O sea, este es un cigoto, ¿verdad? Ya, porque tiene las dos informaciones del espermatozoide y del ovocito. Este ya es un cigoto, y ahí tenemos pues la información necesaria para que se desarrolle un ser humano nuevo. Hubo otro señor allá por el 1923. Bien, vamos avanzando en el tiempo. Primero dijo que eran 48 cromosomas. Lo leí porque decía eso, pero ahorita no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que vino el hijo. Por eso decimos que los hijos son corregidos, salen corregidos y aumentados. Porque el hijo de este señor, que ahorita se me olvida el nombre, es Chickel, Painter Chickel, algo se llama. Él pues dijo que eran 48 cromosomas. Pero allá por casi 23 años después, su hijo dijo, ¿cómo fue que dijo? Él dijo que eran 46, así. Él vino a decir que eran 46 pues cromosomas. Miren, esa parte de que día del hijo no me acuerdo muy bien. Yo creo que ya me confundí. Pero sí hubo alguien, sí me acuerdo que fue 23 años después, porque coincide ahí con los... No son 23, son 33 años después. Sí, 33 años después dijo de que eran 46 cromosomas,
los que estaban en el cigoto, y por cada gameto son 23. Eso fue lo que ya dijo él. Apellido Albert, no, Levan, a saber, no me acuerdo. Esto no lo voy a preguntar, jóvenes. O sea, esos nombres no voy a preguntar. No, es historia. Y luego ya un nombre ya más conocido, esto ya es del año 53, Watson y Crick. Eso sí tuvieron que haberlo visto ustedes, tiene que ver con el código genético. Estos señores ya descifraron en sí, ¿verdad? Esto lo conocemos como la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. En el año ya 2000, ¿verdad? Se descifró la naturaleza bioquímica de los genes contenidos en los 46 cromosomas humanos. Los estudios pues cromosómicos ya fueron, con rapidez se comenzó a utilizar esto en diversas áreas de la medicina, como por ejemplo el diagnóstico, se le llama la cartografía de los cromosomas, o sea, conocer la secuencia y que somos únicos en la secuencia, o sea, ninguna secuencia es repetible en el ser humano. Y también pues utilizado en el diagnóstico prenatal. Esto nos sirve también para saber si el cipote que nos están echando, si es de nosotros o es de otro. Y por supuesto todo esto ayudó pues a comprender las diferentes malformaciones congénitas que se dan, ¿verdad?, debido a la alteración en el número pues de cromosomas. Y ya un poco más acá, años 60 prácticamente, lograron ya identificar patologías como el síndrome de Down, lo que le llamamos como trisomía 21, viendo que estos presentaban 46 cromosomas, había un cromosoma extra, y esto pues nos fue dando ya otro panorama en la genética médica. Nos permite ahora conocer un montón de aberraciones cromosómicas que existen y que son causa importante de malformaciones congénitas y por supuesto de muertes embrionarias o muertes perinatales. Allá por bueno, pues donde cobró más auge esto, pues fue por ejemplo cuando se vio que las mujeres, estos del 40 y pico, las mujeres se enfermaban de rubiola, y las mujeres embarazadas que se infectaban del virus de la rubiola, pues los niños nacían con cataratas, ¿verdad?, cataratas visuales, en pérdida de la vista en recién nacidos debido a esta enfermedad. Y eso pues vino a demostrar de que habían factores ambientales que podían afectar el gen de un paciente y por ende ser transmitido pues a sus hijos. Por ahí también entró el uso de la talidomida, algo que se usaba mucho como sedante o se usaba como medicamento para los vómitos en las mujeres embarazadas, y los niños comenzaron a presentar diferentes malformaciones, ¿verdad?, en los miembros. Más que todo se presentaban con agenesia, no se desarrollaban a veces hasta los 4 miembros en los pacientes, y era debido al uso de la talidomida, que se usó por mucho tiempo, pero se demostró que ella era la causante de esa situación, que se estaba usando como medida terapéutica, pero realmente estaba dañando el sistema en desarrollo de un feto. Y ya por último aquí había un señor de apellido Barr. A él se debe el nombre de los corpúsculos de Barr, esto que vemos aquí. Los corpúsculos de Barr es cromatina, ¿verdad? Es que patrones de cromatina sexual, que es propio o que aparece solo en células de una mujer o células femeninas, por decir así. O sea, tenemos un tejido, solo es muy tejido y no sabemos si es de hombre o mujer. Podemos ir a ver una célula y si le encontramos corpúsculos de Barr, es mujer, y si no tiene, pues es hombre, así de sencillo. Y eso pues vino a constituye una base de muchas de las pruebas que se utilizan hoy en día en patologías genéticas ya del humano, ¿verdad?
eh, cobra mucha importancia, por ejemplo, hoy en día. Yo recuerdo un tema que hubo ahí con el homosexualismo, donde se quería, bueno, se dice, porque también ese es otro tema que hay que respetarlo mucho. No tengo nada en contra del homosexualismo, respetuoso, porque también hay homosexual que no es respetuoso. Entonces, todo con medida o con moderación, no, esas son las bebidas. O sea, todo lo que se mantenga dentro del respeto, pues es bienvenido y así lo considero. Entonces, se hablaba de que se habían estudiado células de homosexuales que decían que era el cuerpo de una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre y solo el hecho de que en sus células no se encontraban los corpúsculos de Barr se descalificaba pues lo que ellos decían. Pero como, pues sí, la base de todo es el respeto, hay que respetar pues las formas de pensar y ni modo, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo en recién nacidos con genitales ambiguos, o sea que no se sabe qué es, porque ya se han dado casos en recién nacidos con un clítoris prominente y parece un pene, en, ¿cómo se llama? Testículos que están separados y no hay un buen desarrollo del pene y parecen pues labios mayores, o sea, son cosas muy ambiguas. Ahí pues es muy útil el estudio de genética y se puede ir a ver los corpúsculos de Barr, donde vamos a ver la ausencia del gameto Y, o sea, de la carga genética del Y, que es la que determina si es hombre. Solo encontramos XX y eso pues no determina que es una mujer. Se los estoy describiendo como lo entiendo, joven. El que quiera ahondar más, pues búsquelo, ahí está. Es porque es bastante amplio, es bastante densa esta información y no es el objetivo de adentrarnos en todo eso. Y ya pasando a la ingeniería molecular o a la ingeniería genética, que esto ya es otra cosa, ¿verdad? Pero viene derivado de la embriología también, vemos que hay bastantes avances, ¿verdad? Muy rápidos realmente, desde que esto se descubrió, a partir de los 70, de los años 70, y donde vemos pues que la biología molecular ha, ha permitido pues la aplicación de diferentes técnicas ya pues muy sofisticadas, en las cuales se modifica pues el ADN, por ejemplo, se modifica el ADN, el ARN, y esto pues nos puede dar, por ejemplo, mejores producciones de alimentos con mayores cargas alimenticias, energéticas, pero que riñen un poco con la naturaleza y eso pues no deja de causar cierto recelo para ciertas grupos, ¿verdad?, de la sociedad científica y que todavía pues nos tiene un poco ahí entre dicho, pero es muy cierto pues que todo esto en algunas situaciones ha mejorado pues los cultivos, donde las producciones son mucho mejores, son mucho más abundantes, son mucho más grandes, y eso es gracias a la teoría de modificación del ADN o del ARN. Manipulación también del genoma como el ARN, y que nos viene a dar a veces algunos modelos que se le llaman hasta quiméricos, donde podemos combinar características de una célula, de otra célula, de otra célula, y poder darnos una célula con todas esas características incluidas, y por eso se le llaman quiméricos, porque vienen a ser como una quimera. Esta era una quimera, algo de la mitología griega, donde tenemos una serpiente, un águila y un león, ¿verdad? Y como un todo. Entonces se le llama quimera. A esas modificaciones se le llaman quiméricas, porque podemos mezclar 3 o 4 características de una célula y desarrollar una nueva célula. Ahora, la estabilidad, la viabilidad y
que sean peligrosas o que sean inofensivas, pues solo el tiempo lo va a decir. ¿Qué más? Hay, por supuesto, la manipulación de las células madre y la terapia, pues, genética. Todo eso es parte de la biología, pues, molecular. En la actualidad, pues, todos estos métodos se utilizan, pues, frecuentemente por los laboratorios de investigación para estudiar y a la vez resolver problemas diversos con la regulación, pues, de los genes, perdón, y dando alteraciones en la morfología, en la expresión temporal y en la regional de los genes específicos. Eh, Hay, por supuesto, se modifica hasta las células que diferencian la forma de las diferentes partes de hablando ahorita del embrión, porque de ahí comienza a hacerse el cambio. Pero podríamos decir que apenas se está comenzando, pues, a entender cómo y cuándo se activan y se expresan algunos genes específicos de los embriones durante el desarrollo normal y patológico, porque si bien es cierto, conocemos el proceso, conocemos la evolución, conocemos el desenlace, pero todavía se desconoce cuál es el factor, cuál es la señal, cuál es el químico, cuál es el componente que activa cada uno de las situaciones que van a regenerar sangre, que van a regenerar músculo, que van a regenerar hueso, que van a generar intestino, todo lo que va a generar. Existe un mediador siempre que actúa en un momento específico y ese mecanismo aún no se conoce o no se tiene dominado, o por lo menos es lo que nos han dicho. Pero ¿a qué viene todo esto, verdad? Viene, pues, a inquietudes sobre transferencias, ¿verdad? De códigos, transferencias hasta de núcleos, que es el que lleva toda la información entre células somáticas, y por ende, pues, con esto logramos, pues, la clonación. El primero, pues, aquí lo tenemos, que fue el Dolly, ¿verdad? Que ya murió. Dolly, allá por el 97, imagínense. Hoy en día, pues, se clona a diestra y siniestra. Algunos dicen que hasta a humanos ya se están clonando, pero se llaman teorías conspiratorias, ¿verdad? Entonces, y todo esto, pues, a partir de células adultas que se han diferenciado en cultivos, o sea, en células totipotenciales manipuladas que han podido desarrollar capacidades de regeneración. Y el interés, pues, por la clonación realmente, pues, es bastante acalorado, es bastante ha generado pleito, ha generado discrepancia, ha generado incertidumbre por las diferentes situaciones o implicaciones, ya sean sociales, legales o éticas. Imagínense clonar a una persona y que reclame herencias, por decir así, o sea, o alguien que ya murió y de la nada aparece otra vez vivo, ¿verdad? Son situaciones que las podemos ver utópicas o como parte de una película de ciencia ficción, pero podría decirles que estamos a las puertas de poder ver eso. Y por ende también la clonación puede llegar a dar malformaciones congénitas o enfermedades graves o situaciones de personalidad difíciles, criminales, por ejemplo. Toda célula, pues, totipotencial tiene la capacidad de autorrenovación y pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula. O sea, la totipotencial tiene la capacidad de convertirse en células hepáticas, en células de la sangre, en células miocárdicas o en nervios. Por eso el interés y por eso ¿cómo se llama? La comercialización de métodos
de trasplante de trasplante de células madre o implante de células madre por parte de algunos profesionales de la salud. Aquí en nuestra ciudad ya hay como 2 o 3 que están con esos inventos, ¿verdad? Y entonces, y, y sí, no estoy negando que se está en estudios ya de clonación, por ejemplo, de páncreas, clonación de hígado, clonación de próstata, clonación o sea, de órganos que dan dificultades al paciente y que ponen en compromiso su cuerpo. Por ejemplo, islotes de Langerhans o cómo se llama, o páncreas propiamente para producción de insulina en pacientes diabéticos o pacientes con insuficiencia renal y que no se encuentra compatibilidad para hacer un trasplante, células madres que podrían llegar a regenerar ese riñón que ya no trabaja. Entonces, en eso se está trabajando, pero no es una realidad. Pero aquí pues ya lo están haciendo, porque el salvadoreño ustedes saben que se rebusca. Y se rebusca, y se rebusca para todo. Bueno, ¿qué me falta aquí? No me acuerdo qué más tenía que decir de este dibujo, pero bueno, que es una esperanza realmente la clonación para el tratamiento de enfermedades crónicas. Esto era lo que se me hacía falta en esta zona más que todo, a nivel cerebral. Aquí es donde hay más interés, porque hay patologías que son altamente incapacitantes, como por ejemplo el Alzheimer. Yo sí tengo pacientes, yo no tengo pacientes, me ha tocado verlos, pero referirlos, no es mi especialidad. Pacientes con Alzheimer, ¿verdad? Donde a los 5 o 10 minutos no saben dónde están o qué están haciendo. Es muy triste, imaginen para los familiares. ¿Cuántas veces vemos por ahí anuncios que dicen se perdió mi abuelito, mi abuelita, padece de Alzheimer, ¿verdad? Son pacientes que vuelven a ser como niños y aprenden tanto memoria a corto plazo como memoria a largo plazo, y entonces terminan pues siendo una caja sin nada en el cerebro. Entonces esta es una esperanza, la clonación de células nerviosas para poder pues hacer una regeneración a nivel del cerebro. O pacientes con una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad es una condición, una patología genética en la cual pues los cordones, porque así se le llama, las vías o los tractos que llevan la información desde el cerebro hacia los miembros inferiores, por ejemplo, y superiores también, todo esto a nivel de la médula espinal, pueden comenzar a endurarse, porque eso significa esclerosis. Esos cordones o esos tractos son mielínicos, son turgentes, son aguaditos, por decir así, y permiten pues eso es gracias a las vainas de mielina, que son las que permiten la transmisión de la información de un lugar pues a otro. Y en la esclerosis lateral lo que va pasando es que estos tractos se van endurando. El paciente comienza a perder sensibilidad en los miembros inferiores, comienza a tener dificultad para la motilidad, luego a la deambulación, luego no puede flexionar, doblar la rodilla, no puede caminar, ya no puede agacharse, comienza a tener problemas intestinales. O sea, todo el sistema se va endurando desde abajo de forma descendente hacia ascendente. Y para no ser tan largo, el paciente termina por último que solo puede mover los ojos, nada más, porque ya estas áreas no tienen nada que ver con la médula espinal, son conexiones directas con el cerebro, a excepción del nervio espinal o accesorio, que todavía tiene que ver con la médula espinal, pero los pares craneales en algunas ocasiones se mantiene intacto. Entonces, respirar, hablar, oír, ver lo mantienen intacto, pero lo demás del cuello hacia abajo están muertos. Entonces, estas células madre, estas clonaciones vienen a ser una esperanza para estas personas. Las personas con enfermedad de Parkinson, a nivel del cerebelo hay una sustancia negra que es la que tiene una alteración, y esa es la que se traduce en una enfermedad pues de
de Parkinson que diagnosticada a tiempo, pues se puede manejar con un medicamento tan barato como es el Aquinetón. Eso es baratísimo. Entonces, pero hay que saber qué es. Y así pues otros trastornos, ya sean degenerativos, malignos o genéticos, se pueden diagnosticar. Y ya pues para terminar, pues en embriología pues también tenemos algunos términos descriptivos en anatomía y embriología, en ambos, ¿verdad? Vamos a tener algunos términos que nos indican pues posición, dirección y hacen referencia a diferentes planos del cuerpo, tal cual lo vimos en macroanatomía. ¿Cómo se llama? Aquí utilizamos tanto los términos anterior o ventral, posterior o dorsal, y eso nos indica parte anterior y parte pues posterior o atrás, ¿verdad? En cada uno pues en la descripción de los embriones pues se utilizan términos como dorsal y ventral, bueno, tal cual ustedes lo ven aquí. Ya creo que esto sería redundante explicarlo. Ahí ven los cortes ustedes, ¿verdad? Los cortes, esto es dorsal, esto es ventral, esto es craneal, esto es caudal, tal cual lo hacemos aquí. Y si se fijan los cortes, el corte sagital nos permite un lado derecho, un lado izquierdo. El corte transversal y el corte coronal, ¿verdad? Esto nos ayuda. Aquí está la explicación pues de cada uno de ellos. Y bueno, jóvenes, yo creo que con esto terminamos. Cualquier duda pues ustedes me lo hacen saber ahí en los foros. Ahí es donde son las preguntas. Vuelvo a decirlo, 1 o 2 tengo ahí de interacciones en los foros. Tampoco los foros es para que me vayan a estar preguntando suposiciones, porque no me gusta eso. Lean un poco, hasta para preguntar hay que ¿cómo se dice? Leer algo, pues, ¿verdad? Porque tampoco quiero que me pregunten suposiciones o leyendas urbanas o cosas que han oído ustedes en sus pueblos. No, tengamos cuidado también hasta con lo que preguntemos. Así es que, bueno, jóvenes, aquí termina esta clase. Espero la estudien. Esta clase sí ya no la voy a preguntar en corto, sí, ya no va a ser una pregunta para corto, pero sí va a ser una pregunta, va en el examen, eso sí, pero en los cortos, para un corto no, esta clase ya no, porque prácticamente ya les pregunté la clase de histología. Así es que de corto no, sí, ya no va a ser, pero sí para el examen ahí sí entra. Así que nos quedamos hasta ahí. Cuídense mucho, estudien. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues ya saben, no duden en hacerla. Estoy a sus órdenes y bueno, nos quedamos ahí. Para mí, pues, sí, pasen buenas noches. Tengo las 6 y algo. Descansen, estudien. Y estamos en contacto. Cualquier duda, pues ya saben. Buenas noches, adiós.